Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más aquí al podcast de la Iglesia Cristiana de los Hechos. Mi nombre es el pastor Cristian Coutinho, tengo a mi hermano Claudio y a mi Buenas hermana noches. Olga, Bendiciones, buenas noches. son ancianos de la Iglesia Cristiana de los Hechos. Entonces vamos a empezar con lo que viene siendo nuestro estudio el día de hoy, de lo que viene siendo Hechos 20. Amén. Amén. Entonces yo tengo la Reina Valera revisada de la expositor, el brother. Yo tengo la traducción lenguaje actual. Y yo tengo la Reina Valera 1960. Péguense a sus micros para que los reconozca bien el micrófono. Ok. ¿Sí? Amén. Entonces vamos a empezar con la lectura. Ya oramos. Y dice, y después que cesó el alboroto, llamando Pablo a los discípulos, habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y partió para ir a Macedonia. Cuando todo aquel alboroto terminó, Pablo mandó llamar a los que habían creído y les pidió que no dejaran de confiar en Jesús. Luego se despidió de ellos y fue a la provincia de Macedonia. Ok, dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Amén. Bueno, estamos hablando de que cuando se fue de Éfeso, ¿verdad? Después de la turba que hubo en el capítulo anterior, ¿verdad? Y pero aquí lo que me llama la atención es de que Pablo, dice, llamando Pablo a los discípulos, habiéndose exhortado, o sea, les exhortó y después les abrazó. La exhortación no tuvo nada que ver con que nadie se ofendió, nadie se sintió, o sea, nadie se tomó por parte de ofensa. O sea, la palabra exhortación es eso, o sea, que les llamó la atención de que las cosas que estaban haciendo mal, Amén. ¿verdad? En el versículo dice, y pasando por todos aquellos lugares y exhortándoles con abundancia de palabra, vino a Grecia. Pablo iba de lugar en lugar animando a los miembros de las iglesias de esa región. De allí se fue a Grecia, país donde se quedó 3 meses. Ok, dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Amén. En el versículo 3 dice, y después de haber estado allí 3 meses, habiendo de navegar a Siria, le fueron puestas acechanzas por los judíos, y así tomó consejo de volverse por Macedonia. País donde se quedó 3 meses. Estaba Pablo a punto de salir en barco hacia la provincia de Siria, cuando supo, no sé si estoy leyendo bien, porque no, permíteme, no estoy viendo los números bien aquí. Algo no está bien. Vamos a ver. Sí, no sé, aquí está mejor. Ok, 3. Un momentito, que no logro identificar dónde está el 3. ¿Sí estabas viendo en el 3? País donde se quedó 3 meses. Estaba Pablo a punto de salir en barco hacia la provincia de Siria cuando supo que algunos judíos planeaban atacarlo. Entonces decidió volver por Macedonia. Ok, la mía dice casi como la de usted, pastor. Sí, aquí estamos hablando que habiendo a navegar a Siria, le fueron puestas acechanzas por los judíos. Está hablando de los judíos de la sinagoga en Corintios, que eran los que trataban matarlo. Corinto está en Grecia, en lo que sería hoy día Grecia, ¿no? Sí, pues se vino a Grecia, en el 2, cuando dice vino a Grecia, entonces yo creo que era lo que era Atenas, Corinto, lo que estaba ahí cerquita. Permíteme buscar el mapa para ver. ¿Cómo estaba entonces? Sí, en el 13, después de haber pasado allí 3 meses y habiendo de navegar a Siria, le fueron puestas acechanzas por los judíos y así tomó consejo de volverse por Macedonia. Bueno, O sea, en vez de irse por aquel lado, por Corinto, ya se vino por Filipos. el mapa de hoy día no nos muestra, tiene que ser una iglesia. En fin, porque parece que se tuvo que regresar, iba a salir a otro puerto y Sí. tuvo que retroceder a... Sí, porque Porque lo iban a matar. la meta era Jerusalén, al final de cuentas, ya, porque ya tenía como 3 años que quería llegar a Jerusalén, más o menos. Sí. Por ahí así. Entonces la meta era llegar a Jerusalén, pero decidió pasar a Grecia
a dar una. En este caso ya nomás estaba como afirmando y confirmando las iglesias, también porque sabemos de que él ya sabía que ya no lo iban a volver a ver. Ahorita vamos a leer más adelante que ya se les había avisado a él, a través del Espíritu Santo por profecía. Varios hermanos le avisaron de que ya no iba a volver. Y lo impresionante es de que sabía que en Jerusalén iban a apresar. Y su meta era llegar a Jerusalén. O sea, no se mendrató, no se mendrató. Ahora, lo que podemos ver aquí es de que lo que podemos entender, lo que podemos ver es de que él se fue por otro lado. Pero el Espíritu Santo le mostró que era necesario llegar a Jerusalén. Y el diablo lo quería apresar desde antes. O quería acabar con su vida desde antes, porque era necesario que él diera testimonio frente al César. Así es. Bueno, algo que podemos ver aquí que inclusive especifican cuánto tiempo duró. O sea, es muy importante también ver esos detalles, que a pesar de que tenía acechanzas y que lo estaban amenazando que lo iban a matar, él hizo lo que tenía que hacer, y el Espíritu Santo le concedió estar 3 meses ahí en esa región para que el evangelio se predicara. O sea, eso también hay que ver, que sí le permitió hacer lo que tenía que hacer. Sí. Bueno, hizo lo que tenía que hacer. Así es. Y sin miedo. Sí, o sea, vemos que en ningún momento se dice, ay, estaban orando porque los estaban persiguiendo, o a Pablo. Hizo la tarea que tenía que hacer. Así es. En el 4 dice, y le acompañaron hasta Asia Sopater, que era de Berea, y los tesalonicenses Aristarco y Segundo, y Gallo de Derbe, y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trofimo. Varios hombres lo acompañaron. Sópatro, que era hijo de Pirro y vivía en la ciudad de Berea. Aristarco y Segundo, que eran de la ciudad de Tesalónica. Gallo del pueblo de Derbe, y Timoteo, Tíquico y Trófimo, que eran de la provincia de Asia. ¿Quién sería Pirro para que lo mencionen? Fíjate que en esta no lo menciona en mi traducción. Dice, y le acompañaron hasta Asia Sopater de Berea, Aristarco, Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trofino. Ok, y yo creo que todos estos nombres tienen un sentido, ¿verdad? Tienen un significativo. Claro. Porque cuando yo daba el estudio de Colosenses, Tíquico es mensajero. La traducción de mensajero, ¿verdad? Entonces yo creo que es el mismo Tíquico. Ajá, yo pienso que es el mismo, ¿verdad? Sí. Pero si no, será importante, yo creo, averiguar, porque estos varones andaban con él también, que los querían hasta matar. Ahora, también. ¿ellos a qué iban a Jerusalén? ¿O para qué los líderes de una iglesia tenían que ir a Jerusalén en el Pentecostés? ¿Cuál era la costumbre de aquel entonces? Del por qué tenían que ir todos los hombres importantes. Porque en el siguiente versículo también se suma Lucas. ¿Sí? Una de las costumbres que tenían en aquel entonces era justamente la de llevar las ofrendas a los jóvenes. Justamente en las fiestas de Pentecostés era cuando juntaban todas las ofrendas y se las llevaban a los jóvenes. Pero también vemos un liderazgo. O sea, en todos estos varones vemos en la manera en que ellos se movían, y aparte no nomás tenían amenazas, pero también podemos ver cómo enseñaban a las personas también con su ejemplo. O sea, tenemos un liderazgo fuerte, y cuando una iglesia tiene un liderazgo así de fuerte y decidido, la iglesia avanza mucho. Así es. O sea, se puede decir que los fundamentos son los líderes. Los fundamentos de los pilares son los líderes, de cómo están dispuestos a padecer por el evangelio. O sea, si hay líderes cobardes, no. Bueno, es que la iglesia avanza conforme a sus líderes. Sí. ¿Ok? Entonces estaba buscando quién era Pirro, porque hay un comentario, hay un dicho que se dice, es una victoria pírrica, hablando de lo militar. Cuando ganas, pero pierdes tanto que difícilmente se puede contar como victoria. Como algo significativo. Ahora, ¿cuáles son los que vienen en tu Biblia, en tu versión? ¿Cuáles son los que mencionan? Dice aquí, varios hombres acompañaron. Sópatro, ajá, que era de Berea, hijo de Pirro, y vivía en la ciudad de Berea. Aristarco y Segundo, que eran de la ciudad de Tesalónica. Gallo del pueblo de Derbe, y Timoteo, Tíquico y Trófimo. En mi versión tampoco. Que eran de la provincia de Asia. Si nomás aquí dice que era hijo de Pirro. Bueno, menciona a su padre.
Sí. Sópater, que se cree que era de nombre de alta sociedad, alto rango. Entonces si es este Pirro del cual la historia menciona, quedó como el dicho de una victoria pírrica, entonces quiere decir que era alguien militar, era un general militar de alto rango. Entonces, porque era conocido. Y era poderoso, era rico, para que le mencionen que era hijo de Pirro. Sí. Igual de alguien del Sancristán, o sea, del Sacristán. ¿Alguien del Sacristán? Senadrín. O el Sanedrín. El Sacristán es el que limpia, ¿no? Senadrín. Alguien del Sanedrín. Después le explico el Sacristán. No. Sí. No, esto era algo, vivían en Berea, no, Senadrín estaba todo en Jerusalén, no tiene nada que ver con, no podría ser miembro del Senadrín y vivir en Berea. Bueno, eso hay que dejarlo de tarea. Hay que dejarlo de tarea quién era Pirro. Pero estos que se habían adelantado nos esperaban en Troas. Este ya es Lucas. Adelante, bro. Todos ellos viajaron antes que nosotros y nos esperaron en la ciudad de Troade, o Troas. Ok, nosotros pasados los días de los panes sin levadura navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Es el versículo 6. Y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y venimos de ellos a Troas en 5 días, donde estuvimos también 7 días, dice aquí. Muy bien. Cuando terminó la fiesta de los panes sin levadura, Pablo y los que estábamos con él salimos en barco desde el puerto de Filipos hacia la ciudad de Troas o Troade. Después de 5 días de viaje llegamos y encontramos a aquellos hombres y nos quedamos ahí 7 días. Fíjate cómo era la comunicación antes. En Troade. O sea, la comunicación, nos vamos a ver en tantos días. Sí. Ahora no nos podemos comunicar con un pastor o con alguien más si no tenemos WhatsApp. Era personal todo. Todo era personal. O sea, sabes que nos vamos a ver en 5 días en Troas. En tantos días o en tantos meses. Sí, y luego si había algo en el barco o algo, tormenta y se retrasaba, tenían que esperarlos en el lugar. Sí. Lo interesante es que, ¿cómo especifican todo lo que están haciendo, dónde van a ir, qué van a hacer, y es para que también la iglesia sepa dónde están. Sí. O sea, porque acuérdense también que ellos estaban siendo perseguidos, entonces les daban seña dónde iban a estar, por si no regresaban, por si les pasaba algo también. Así yo creo, ¿verdad? Me gustaría hacer una connotación aquí de Aristarco y Segundo que se mencionan juntos. Es posible que estos dos compañeros viajaban juntos, eran de la ciudad de Tesalónica. Aristarco era de nombre aristocrático, de aristocracia, de alto rango. Okay. Y Segundo era el rango de un esclavo. Así que los esclavos no se les hablaba por su nombre, sino el que era el primero en la casa se le decía primero, al segundo, al tercero. No llevaba el nombre. ¿A quién es que Pablo le dice en una carta, pero trátalo? Es igual aquí en Hechos, ¿no? Es el... Porque dice ya, pero no como esclavo, sino como siervo del Señor. No, es una carta especial, que está en las últimas cartas. Okay. Ya casi pegar Apocalipsis, no recuerdo el nombre ahorita, pero sí. Que le dice que lo reciba y que o sea, que si es posible que se lo envíe para atrás porque le sirve mucho en sus tribulaciones, pero no lo quiere retener sin su permiso, sin su consentimiento. Le dice, ponlo a mi cuenta, por no decirte que tú mismo te debes a mí, porque, o sea, fuiste salvo a través de mi predicación. Así es. Entonces, y él explica que, aunque se le fue por un tiempo, pero que ahora regresa, y que ahora ya no es un esclavo nada más, ahora es un hermano en Cristo. Y muy útil para Pablo, o sea, como diciendo, te lo envío, pero deseo que me lo regreses. Porque yo recibo la impresión cuando habla de este esclavo que ese hombre se escapó porque amaba la libertad. Pero una vez que vino a Cristo, a Pablo le servía como esclavo. O sea, le servía, le obedecía con todo, no servía con todo. O ya como siervo. Ya como siervo, no esclavo, como un siervo. Sí, ya como servidor. Como servidor, sin exigir ningún derecho y nada. Sí. Eso era muy útil para Pablo. Así es. En el 7 dice, y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Tenía pensado partir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Ok, el mío trae 7 y 8 juntos. Se lo voy a leer juntos. El domingo nos reunimos en uno de los pisos altos de una casa para celebrar la cena del Señor. Había muchas lámparas encendidas. Como Pablo saldría de viaje al día siguiente, estuvo hablando de Jesús hasta la medianoche. Okay, el mío dice lo mismo que su versión, pastor.
Sí, en el 8 en el mío dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Igual. Aquí lo importante no es que ya está hablando que ya se están reuniendo en el domingo. O sea, ya dejó de ser Shabbat. Para ellos ya no es Shabbat, es domingo. Dice, el primer día de la semana, ya los domingos se están empezando a congregar. Porque o una de dos, o los servicios duraban tanto que pasaban el Shabbat, o ya empezaban o hacían lo que tenían que hacer como judíos, como la ley, y ya después venía a hacer lo que pues predicar el evangelio de cualquier manera. Sí, es posible que algunos de ellos seguían practicando el Shabbat como judíos porque son judíos, sí, pero el domingo se reunían para leer la palabra y todo. Así Es posible, no veo cómo considerarían las dos cosas ahí, pero pues ciertas cosas les es difícil a las personas inicialmente dejarlas, ¿no? Porque igual están leyendo la palabra. En este caso sería lo único que sí o sea, ¿cómo lo explico? ¿Cómo es la palabra? Para seguir conviviendo con los judíos y poder alcanzarlos y poder mostrarles. Imagino que algunos permanecían posiblemente en la sinagoga. Sí. Bueno, pero también podemos ver aquí que como les estaban enseñando conforme a la escritura, pero también había algo diferente. O sea, por eso yo creo que la gente ni se iba, o sea, estaban aprendiendo lo que era la manera del Espíritu Santo y también cómo les estaba enseñando Pablo. O sea, porque dice que salió, habiendo de salir al día siguiente, o sea, lo alargó el discurso hasta la medianoche. Imagínense, partir el pan yo creo desde temprano. O sea, se pasaron todo el día ahí hablando. Recuerda que el primer día de la semana para los judíos es un día de trabajo. Sí. Entonces tuvieron que empezar tarde, por decir, terminaron el trabajo, como a esta hora, ¿no? 6 y algo, se empieza a oscurecer, ya terminaron, se reúnen. Entonces que estaba predicando de 6, lo que hoy sería como de 6 a 12 o de 7 a 1 de la mañana, por ahí así. Pero que se pasaba a la medianoche, alargó hasta la medianoche. Y en el 8 dice que había lámparas en el aposento alto. En el aposento alto, recordemos que era cuando ya tenía, el lugar donde estaban reunidos tenía más de 3 pisos. O sea, era una iglesia. En una casa donde ya habían preparado un lugar. Sí, o sea, era una iglesia. No sé si ustedes se acuerdan o hayan visto cómo eran las universidades antes. Sí, yo sí. Que era la universidad, o sea, y no era ahora como el catedrático, que estaba así, y era la tipo teatro, anfiteatro hoy, ¿verdad? O sea, sino que era circular. Okay. Y abajo estaba el médico, por así decirlo, el maestro, el que le estaba enseñando cómo, y ahí se subía como un circo, o sea, como un teatro, ¿verdad? O sea, hacían pilares y en círculos. Y ya de cuenta como, o sea, nada más asomaban como si asomaran por la ventana. Okay. Entonces yo imagino que era un lugar así, el aposento alto era que estaba, o sea, ellos estaban en el centro, seguían pisos, luego otros pisos, y nada más ellos se asomaban por el barandal. Como una universidad. No, pero ese era un anfiteatro, hermano. Lo que se habla es como un tipo de anfiteatro. Sí, por eso, porque dicen que no, esta es una casa, ¿verdad? Esta es una casa. El aposento alto es común de las casas que preparaban. Recuerda que Jesús también recordemos que Jesús manda a los discípulos, le dice que hablen con un hombre que va a salir con una jarra, lo cual hay un tema ahí importante, pero en fin, y que le preparen lugar para celebrar ahí, y le preparan el lugar y menciona que es el aposento alto donde tiene la última cena. Entonces es una casa que yo puedo creer que lo que hicieron fue, ¿saben qué? Como no había edificio en ese entonces, algún hermano muy habido económicamente dijo, pues yo preparo el tercer piso, el segundo, tercer piso yo lo preparo para que ahí nos reunamos. Y lo dejaban abierto para que todos llegaran a reunirse. Entonces, sí, se llamaba aposento alto cuando pasaban los 3 pisos. Ok, entonces sí. Pues ya preparaban ese lugar o muchos lugares también los tenían para dormir, para tomar el fresco del calor. Que casi no hay en Israel. Ándale. Para dormir cuando estaban los calores muy fuertes, dormían en el tercer piso. Y ahorita que nos estamos muriendo de calor, imagínate en Israel, sí. Era con muchas ventanas. El sitio estaba muy alto. Estaba alto. Porque es importante, porque sí menciona tercer piso. Es importante porque porque, o sea, ¿de dónde fue la caída de este muchacho? Porque en el 9 dice un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido por el sueño profundo, como Pablo disertaba largamente, se quedó profundamente dormido y cayó del tercer piso abajo y fue alzado muerto. Sí, dice 9. Mientras Pablo hablaba, un joven llamado Eutico,
que estaba sentado en el marco de la ventana, se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso. Cuando fueron a levantarlo, ya estaba muerto. Así es que está altito. Sí. ¿Eso dice igual? Sí, dice igual como la dice pastor. Yo tuve la dicha de haberme caído de un piso nada más. ¿Y estás chueco desde entonces? Entonces, por eso quedé así. Diría un chiste, te caíste de cara, ¿verdad? Sí, me di en la piedra. Entonces, aquí tengo una anotación, yo dice que en el texto griego declara que era un cuerpo sin vida. En griego dice la caída lo había matado. Sí. Es importante que recalcan que estaba muerto, que murió. Sí. Porque se registra que Pablo básicamente, o sea, a través del Espíritu Santo lo resucita. Bueno, vamos a leer el 10 para que nos lo... Sí, porque en el 10 dice, entonces descendió Pablo y se tendió sobre él y abrazándolo dijo, no os asustéis, que su alma está en él. Pero Pablo bajó, se inclinó sobre él y tomándolo en sus brazos dijo, no se preocupen, está vivo. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Ahora, lo que platicábamos hace rato, antes estábamos estudiando, o sea, Pablo era un excelente expositor de la palabra, conocía los pergaminos, conocía la historia de los reyes y todo. Entonces, lo que te comentaba no era una alusión a lo que había hecho Eliseo, así como que, o sea, así como, ¿cómo le hago? Y el Espíritu Santo lo guió a Eliseo y dijo, pues como Eliseo, me lo echo encima. Es posible que sí. Yo lo veo que pues, como ya es algo que él conoce y es como una programación que ya trae. Sí. Entonces él hace exactamente lo mismo, porque ya viene como programado. Pero también recordemos que el Señor dijo que haríamos mayores milagros que Él, ¿verdad? Es lo que... O sea, y vemos aquí que vemos el Espíritu de Dios en obra. Sí. Y para muchas personas que estaban ahí no entendían todavía cómo el Evangelio de Jesucristo trabajaba. Era lo que más o menos por ahí justamente era lo que tenía mi duda, porque Eliseo se aventó 3 veces sobre el muchacho. Y nada más nada más una, entonces había más unción de Jesús y el Espíritu Santo. Nomás se inclinó y lo levantó. No, y la manera en que dice, no se preocupen, está vivo. O sea, sí, aquí dice, no asustéis, que su alma ya está en él. Amén. Bien. En el 11 dice, y subió de nuevo, y después de partir el pan y comer, habló largamente hasta el alba y así, o sea, no le importó, y así partió. Siguió hablando. Luego Pablo volvió al piso alto y celebró la cena del Señor, y siguió hablándoles hasta que salió el sol. O sea, después continuó su viaje, toda la noche sin parar. Podemos ver que nunca hubo susto ni... Se cae, se muere, el susto, córranle, vamos a orar por él. Se siguieron, o sea, del susto se les acabó el sueño. Se les acabó el sueño simplemente cuando los que hemos tenido oportunidad de ir a un lugar donde el Espíritu Santo se mueve de una manera espectacular. Sí. ¿No te quieres ir? No. O sea, realmente, o sea, no te quieres ir. Yo tengo la experiencia, mi esposo tuvo la experiencia de ver a un amado hermano ya de edad, unos 70 años en ese entonces, predicar. Estaba el clima como a, que serán 40 grados, allá en Fahrenheit eran como 112 grados creo. Estaba calientísimo, no había aire acondicionado, nomás había 2 coolers, que para nada. El lugar, a gusto cabían 100 personas, apretados 200, había más de 200 personas, porque había gente parada. Nadie se quiso ir, nadie se salió, casi nadie se iba al baño, porque la dulzura, la presencia de Dios, la palabra de este hombre era deliciosa. Sí. Inclusive... Nadie se quejó, no importó el calor, ni importó la humedad que produce en los coolers. O sea, había hombres que se les miraba las playeras, las camisas pegadas, todas mojadas, incluyéndome a mí. No fue ningún problema. Inclusive la alabanza duró 2 horas. Nuestro hijo tocaba la batería en ese entonces y estaba chiquito. Un mover maravilloso. Y fue mover que la alabanza duró 2 horas y la predicación otras 2, 3. Y el milagro más notorio fue ese. Mientras la alabanza pues estás con gozo, ¿no? Pero sentarte a escuchar en algo tan incómodo, en una sociedad donde ya todo es confort. Claro. Todo es confort, ya con aire acondicionado y más de 30 minutos ya no, porque ya me perdiste. Entonces,
Vemos que el poder de Dios... No sé, nosotros vemos aquí, o sea, en la congregación que nosotros dijimos, están 40 y 45 minutos y ya se están moviendo porque la silla les está parando para la tribuna. Sí. Moni, ¿no? Todos menos Moni. Sí. Para los que sepan, ahí está atrás Moni, nosotros está escuchando. Pero todos menos Moni se mueven así como si les cobrara la silla. Este versículo 10 o 11, bueno, este capítulo, más que nada el capítulo 20, nos da a entender un poquito de la identidad de la iglesia en su origen. Sí. Porque eso nos dice que la psicología dice que la mente humana y que solamente se puede concentrar por cierta cantidad de minutos y esto y lo otro. No, claro. Y vamos a decir que sea cierto, no vamos a negar, vamos a decir es verdad, pero ¿dónde queda el Espíritu Santo? Es correcto, es que el espíritu de ellos se conectó con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y si vamos a pasar una eternidad alabando al Señor. Entonces, eso es verdad para gente o predicadores que no están llenos del Espíritu Santo, que no tienen comunión con Dios y meramente su administración es solamente con poder humano y con habilidad humana. Amén. Pero cuando están llenos del Espíritu Santo, la gente no se cansa. Sí, no. Quiere más y quiere más y quiere más. Vemos a nuestro Señor Jesús, ¿no? La gente no nomás lo seguía, dice que lo seguían a donde iba, o sea, en el desierto, y iban con sus hijos y sus esposas, y vemos que es un sol abrasador en el desierto, todo eso, ¿verdad? Pero también vemos que dice que lo seguían, porque la gente tenía hambre. De palabra y de comida. Y les daba los dos. Entonces, podemos ver que cuando el Espíritu Santo está moviendo, el mover del Espíritu Santo está, la gente puede estar días, porque nosotros vimos campañas que se movía el Espíritu Santo por días y la gente no se iba. Sí. El Espíritu de Dios es impresionante cuando tú te conectas a Él, pero es muy complicado cuando una congregación estamos, vamos a poner un ejemplo, 20 personas, con 2 que no se conecten. Pueden arruinar todo. Sí, porque esos 2 ya empezaron a incomodar a los demás, ya distrajeron al otro y ya se hace una tallerita donde... O sea, con 2 que no vengan enfocados en que vienen a amar a Jesús, ¿verdad? O sea, porque pues, ¿a qué más puedes venir a la iglesia? Bueno, pues eso también depende mucho de cómo vives entre semana, ¿no? ¿O qué ganas tú de venir en un domingo? O sea, si lo ponemos en el lado mundano o en el lado normal, ¿tú qué ganas en venir un domingo a la iglesia si no quieres aprender nada? ¿A qué vienes? O sea, ¿a qué vienes? O sea, realmente, ¿cuál es tu necesidad de estar aquí? Sí, pero podemos entender que pueden ser traídos por Satanás. O hay otra. Mucha gente, hombres y mujeres, llegan a las iglesias para ligar pareja. Porque saben creen o saben que en la iglesia van a encontrar una buena pareja. Entonces, no son cristianos, no les interesa Cristo, no les interesa la iglesia y nada, solamente les interesa ligarse a una buena persona, a un buen cónyuge. Y aparte también a veces se hace tradición, se hace de parte de tu vida, o sea, sí. no es algo que tú esperas. O sea, se convierten como una rutina. Porque una tradición. Es una tradición, sí. Entonces cumplo, ¿verdad? Con ir a la iglesia, cumplo con lo que yo tengo que hacer. Pero esa no es la vida del cristiano, ¿ok? Para nada. Sí, no. Y si lo estás haciendo, pues pregúntate, ¿verdad? Sí, yo tristemente he tenido que dar el consejo de decir, mira, no vayas por 2 domingos. Y si no lo extrañas, Pues no debes estar ahí. Si no te quedas así como que me hace, o sea, tengo hambre, tengo sed, necesito. Entonces, no perteneces ahí. Ahí es donde viene la cuestión, ¿quién eres? Eso es para descubrir quién eres, qué es la iglesia para ti, qué es la congregación, qué es el domingo y la predicación para ti, qué significa. Si no lo extrañas y no te quedas con hambre y con sed, para ti no es nada, entonces eso te indica quién eres. Porque hay gente que está todos los días. Sí, sí. O sea, podemos ver a la hermana que siempre te está hablando con la hermana Olga. O sea, siempre está buscando. Porque yo creo que un día ya se sienten así como que, si nosotros estamos, si en un día nosotros no leemos, nos gana la pereza o nos gana el tiempo de otros trabajos o algo, o sea, te sientes hasta culpable. Sí, Por eso mi pregunta es, ¿qué vienen a hacer un domingo cuando no quieren venir a escuchar la palabra de Dios? O sea, nada más aparentar que son cristianos. Sí. Yo hice una pregunta hace tiempo en un grupo de oración que yo estuve
Y yo les preguntaba, si yo no les llamo, porque yo hacía la llamada, yo era la que empezaba la oración, y si yo no les llamo, ustedes se levantan solas o solos, o sea, nomás para ver que no me llamaron y no puedo dormir otra vez. Yo les preguntaba eso, te levantas tú, porque es tu Señor, o sea, muy aparte si me llamas o no me llamas, ¿verdad? Y qué bueno que tenemos esos grupos, ¿no? Porque nos apoyamos y aprendemos y todo. Sí, son buenos. Pero llega un punto donde tienes que preguntarte a ti mismo, si la hermana o el hermano no me llaman o no están ahí atrás de mí diciéndome ahora, yo lo hago sola. Entonces yo les preguntaba eso y se quedaron todas pausadas, ¿verdad? Y me dijeron, no, pues sí, ¿verdad? Hay que cuestionarnos. Dije, no, pase lo que pase, ustedes tienen que buscar a Dios porque ustedes lo aman, porque es tu relación. Claro, qué bonito cuando oramos en grupo, es muy bonito, pero muy aparte hay una intimidad que tú tienes que vivir con el Señor y eso es personal. Sí. O sea, está fuerte esto, o sea, igual podemos ver que es un tema que puede pasar así como anecdótico, ¿verdad? Sí, pero realmente estamos viendo el carácter de la iglesia en aquel entonces, una iglesia perseguida. Oh, sí, y oprimida. Es una iglesia que tenía, no miedo, pero que todo el tiempo estaba bajo no tenían libertad completa y siempre en peligro de que ahí todavía no era la persecución de Roma, sí, ¿no? Pero igual siempre corrían el peligro de caer en la cárcel, sobre todo de los judíos. Una de las cosas que sabemos de los judíos es cuando un judío se convertía, algunas veces los mataban ellos mismos, los judíos. Exacto. Los apedreaban o sea, tenían pérdidas fuertes. Entonces, para que un judío se convirtiera tenía que ser real. Bueno, lo vemos en países donde la iglesia es perseguida, ¿verdad? Que están en túneles y todo eso. Creo que es China, no sé dónde. En varias partes. Hay varias partes, pero que son miles y miles de personas. Sí, entonces dicen ahí el que es cristiano es de veras. Ahora, realmente, si nosotros estuviéramos en esa situación, ¿qué haríamos? Exacto. Es lo que tú preguntabas hace rato con el grupo que liderabas de oración. Cuando le preguntabas a las mujeres, ¿ustedes qué harían si no les marcan? Nosotros qué haríamos. Exacto. Entonces, yo en personal, yo siento que sí, me portaría medio con miedo, pero haría las cosas con un temor, un miedo. Pero yo creo que el hacer bien las cosas y el amor a mi padre sí me llevaría a la parte de... O sea, yo no me veo como Pablo, así, pero sí veo que con miedo haría las cosas. Sí. Bueno, lo que ya experimentamos el vivir sin Cristo, que tristemente ya fallamos, que acabamos con la cara en el lodo. Sí. Y decimos, no, yo no quiero volver a vivir sin Cristo. No me interesa vivir sin Cristo. No tengo el valor, no quiero sufrir. No quiero sufrir. No tengo el deseo de perder mi colchón, que no me gusta mucho, quiero uno mejor, pero tampoco quiero perder ese que tengo. O sea, la comodidad. Sí. Lo que tengo es poco, pero no quiero perder lo que tengo, la comodidad que hoy disfruto. Pero lo que menos quiero perder es la relación con mi Señor, porque ya la perdí una vez. Y la vida es horrible, no tiene sentido la vida. Y te das cuenta. Sí. No sabes, cuando te das cuenta, estás tan lejos y tan profundo en el pecado. En mi caso era como el coraje porque no me sanaba. Enemistado con Dios. Sí. Y no quiero volver a estar ahí. No me siento con valor personal de decir, yo puedo sobrellevar la persecución. No creo que pueda, pero sé que no lo voy a enfrentar solo, lo voy a enfrentar con el Espíritu Santo en mí. Él me va a esforzar, como dice su promesa. Él nos va a esforzar. Eso iba a llegar yo, que la palabra dice que su Espíritu Santo nos ayuda en cualquier situación. Y yo creo que como seres humanos, pues a quién le gusta que lo amenacen o pasar un momento de dificultad, a nadie, ¿verdad? Pero también tenemos la promesa que dice, el Consolador va a estar con ustedes. Y yo creo que en un momento así el Consolador nos alienta. Yo siempre le digo, Señor, ayúdame a que nunca te niegue. Aunque pase lo que pase, recuerde que son unos minutos, nada más aquí. Y lo demás, eso yo le pido, que me ayude a no fallar. Y tuvimos una situación donde nos amenazaron, ¿verdad? Y donde se podía malinterpretar la parte de que podían venir a hacernos algo. Y yo le comenté a esta chica,
Cuando dice, es que algo va a pasar, le dije, yo daría la vida por ti. ¿Verdad? Porque Juan, no sé cuál es Juan 3:13, porque dice, no hay mayor valor que dar la vida por un amigo. Por un amigo. ¿Verdad? Entonces realmente esa parte de es que si por mi culpa van y les hacen algo, pues no importa. Nosotros sabemos, cuando íbamos al anexo, sabíamos que teníamos el riesgo de que nos mataran, sí, de que llegaran ahí a lo que ha ocurrido. Una vez hubo una amenaza, ¿te acuerdas? Sí. No sabemos si fue real o no, pero bueno, tú la lees y para ti, sabiendo de lo que ocurre, pues es real. Para nosotros era real, ¿no? Pero aún así no desistimos de Y bien valientes el hermano acá y otro hermano. Vamos, no le hacemos, si truena que truene. No, sí, o sea, y nosotros acá bien valientes, ore y ore, nada. Llega un momento donde lo haces porque dices con miedo, pero lo voy a hacer porque el amor con Cristo. Sí. Y cuando pasó esta situación, ¿qué le decía a esta? Le decía, no, yo doy la vida por ti. Porque eso haces cuando no amas a una persona. Y hoy subía un versículo de Isaías de que no nos vamos a acordar de aquellas personas que no hayan alcanzado el cielo, ¿eh? Que no entraron. Entonces por eso les mandé el versículo, yo los quiero ver a todos, ¿sabes? Sí. Recordemos que en Vallarta hay un café que se llama así, donde hay mejor amigo que da su vida por su amigo. Así es. Vamos al versículo 13. Nos trenzamos en la plática. No, está bien, entonces es muy edificante. Quiero recalcar nuevamente esa parte de ¿cómo se llama? El joven Éutico que no se fue. No, siguió, porque en el versículo 13 se llevaron al joven y todos fueron animados mucho, o sea, estuvo ahí hasta toda la madrugada. Sí. Imagínense la obra del Espíritu Santo, o sea, una caída así te destrozas el cuerpo. Sí. Te abres el cráneo. Entonces Dios lo sanó todo. Éutico no era salvo. Posiblemente no. ¿Por qué? Porque estaba ahí, pero fue un sueño profundo. Que lo venció. O sea, pudo haber sido un ataque. Yo digo que no estaba poniendo atención. O sea, realmente, porque dice, es que estaba en un sueño profundo. Dice, y porque Pablo disertaba largamente, dice, él se quedó dormido en la ventana y se cayó. ¿Verdad? Entonces todos estaban conectados hasta la medianoche viendo, menos este joven. Sí. Entonces, por eso, cuando Pablo ora por él y es cuando tiene una segunda oportunidad. Yo sí creo que Dios puede resucitar a aquellos que no son salvos. Todavía, sí. Pero si ya son salvos, ¿para qué los resucita? O sea, imagínate tú, bro, como la ardillita de la era del hielo, llegando a la nuez y que oran por ti. Es que oramos por ti para que. Entonces, o sea, ya estaba ahí. ¿Para qué me trajeron para atrás? ¿Para qué me trajeron para atrás? O sea, ya estaba ahí. Sí. O sea, sí es posible que no, porque Jesús, o sea, a varios de los que resucitó no registra de que fueran salvos previamente. Uno de ellos que lo comentamos era Lázaro. Sí. Porque llora. Si lo iba a ver 4 días después. Sí, es posible que no era salvo todavía. Es posible, no podemos confirmar. Sí. La niña que le dice Tabita o Takumi, algo así. Takumi, algo. El caso de la niña que entra y la que le dice, ¿nomás está dormida? No se preocupe que nomás está dormida, se ríen de él. Sí. Luego la mujer que va a enterrar a su único, que lleva a su único hijo a enterrar, que él es movido a misericordia y le entrega a su hijo vivo. Sí. Obviamente podemos entender que no eran salvos. Sí, porque pues, si ya eran salvos, ¿para qué? Sí, no eran salvos. Porque igual a una persona que ya ha nacido de nuevo, y yo sé que ha nacido de nuevo, ¿cuál es el dolor? Sí. Algo que podemos ver aquí, ¿verdad? En el 12 dice, le llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Podemos ver la algarabía, o sea, lo que pasó después. O sea, si ya los tenía Pablo allí en la red, ¿verdad? Ya estaba dándoles el estudio, estaba dándoles la enseñanza. Pasa esto y se baja rápido, ora por él, lo vuelven a subir. ¿Y qué quieren? O sea, imagínense, si ya habían puesto atención, pues pusieron más atención. Sí, con el susto de todo se fue el sueño. ¿Cuál sueño? Sí, yo por eso creo que no era salvo, porque pues, ¿por qué no nada más dijo un joven que estaba ahí y se cayó? O sea, ponen atención en que estaba dormido, o sea, que alguien lo llevó, algo, pero la misericordia. Es una suposición nada más lo que decimos, ¿no? Sí, para que no vayan a pensar lo que sí podemos ver es que el joven pudo haberse ido, sí, pero no se fue. Eso nos indica que él tenía un alto interés en permanecer ahí y estaba luchando con el sueño, porque por eso permanecía ahí. Sí. Por eso estaba ahí, se cayó porque se quedó dormido, o sea, pero ¿por qué siguió ahí?
Si ya tenía tanto sueño, ¿por qué siguió ahí escuchando a Pablo? Sí. O queriendo escucharlo. Puede que no era salvo, pero ya el Espíritu Santo está tratando con él. Puede que la caída y el sueño fue un ataque de Satanás. Pero estaba a punto de ser salvo o siendo salvo en el momento. Y pumba el ataque. Y Jesús no permitió, el Padre no permitió que fuera arrebatado. Pero también no podía perderse porque era hijo. Pero recuerden que es muy importante cuando el Señor dice y harán prodigios y milagros. Hay personas que necesitan ver lo visible. Sí. A veces lamentablemente, y el Señor dice que en su época Él hizo muchos milagros, hizo bastantes, y la Biblia lo registra, que si los apuntaran todos, pues faltarían libros, ¿verdad? Para apuntar todo lo que Jesús hizo. Entonces, eso es lo que lamentablemente a veces la gente necesita ver que algo suceda sobrenatural. Lo que dicen que los milagros se acabaron. No. O sea, realmente hay más milagros de los que vieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ya hay muchos discípulos y el Espíritu Santo está aquí. Sí. Y por eso ya es tanto ya no se puede registrar todo. Ya no se puede registrar, pero milagros ahí. O sea, tú volteas y por todos lados, y más en estos tiempos que son los finales, estás viendo milagros por todos lados. Pues los hechos deberían ser más bien los hechos del apóstol Pablo. Más bien que los hechos de los apóstoles. O hubieran hecho primera de hechos y segunda de hechos. Primera de hechos de los apóstoles y segunda de hechos de Pablo. Sí, los hechos de Pablo. Sí. Entonces, o sea, recordemos que era Lucas el que escribió Hechos. Sí. Entonces Lucas se movía de acuerdo a donde estaba el power, o sea, lo fuerte del... El power. O sea, el power, lo fuerte del evangelio en ese momento, en donde estaba el poder del Espíritu Santo. Porque tenía un mandato de ir y registrar todo. Sí. Él lo dice en el primer versículo, en el primer capítulo. Entonces, por eso es que él se iba y se movía y todo. Entonces, por algo por eso no alcanzó a registrar los hechos de los otros apóstoles, yo creo, porque pues, se fue donde estaba lo bueno en ese momento. Leemos el 12. Ya leímos el 11, ¿verdad? El 12 y se llevaron vivo al joven y todos fueron animados mucho. Sí, el enemigo dice, en cuanto a Éutico, los miembros de la iglesia llevaron sano y salvo a su casa, y eso los animó mucho. Entonces, ¿qué edad tenía este joven? Porque ellos lo llevaron a su casa. Es que por eso digo, que era lo que hoy sería como un adolescente. Sí. Es posible que era un adolescente, lo que diríamos un adolescente de 13, 14, 15 años, sí. Que lo llevaron a su casa. Había que entregarlos, entonces no era un hombre joven, sí, no. Era un adolescente. Esa es mi percepción al leer este versículo. Adelante. No, bueno, puede ser que sí, y también podemos ver que recordemos que pasaba un milagro y querían anunciarlo. Tenían ese deseo de anunciar, o sea, y allí todos fueron salvos, yo pienso, ¿verdad? Porque de ahí no está hablando de que pues unos se fueron o no, habla como que se consolaron, se alegraron, estaban felices por lo que pasó, y una de las cosas que vemos es el amor, ¿no? De que la iglesia, preocupándose, lo llevaron a su casa, qué sé yo, pero podemos ver que había había mucho gozo entre los discípulos, la gente que estaba ahí, por lo que había sucedido. O sea, fue tanto el milagro que tuvo que haber sido de algo muy visible. O sea, no fue una caída y así como que le dio 2, 3 quechadas y despertó. No. O sea, han de haber dicho que lo he hecho papilla. Sí, 3 pisos. De alguna forma en la que era evidente que estaba muerto. Y que de plano no había forma de que subieras. Lo más seguro, por si se reventó la cabeza. Sí. Yo es lo que estoy creyendo. Y aparte en lo que bajaron corriendo. Porque bajaron. Sí. Y luego se estaba lleno, en lo que unos quizás gritaron, se asustaron, y en lo que baja Pablo y los apóstoles o los discípulos que estaban ahí, pero no dice, se pusieron a orar, ¿verdad? No, dice que nada llega Pablo y se cuesta así y órale. Se tendió sobre él y abrazándolo dijo, ya volvió su alma. Tranquilos. Pero pues bueno, vamos a dejarle hasta aquí, no sé, algo más para cerrar. Yo creo que dijimos mucho. Pues qué más podemos decir, podemos ver la entrega de Pablo y cómo él posponía sus metas personales de ir a Jerusalén por confirmar las iglesias, sí. Siempre por asegurarse que estuvieran bien, y en una que dice los exhortó. Sí. Estaba al tanto de todas las cosas y no tenía miedo
de exhortarlos. A uno los animaba y a otros los exhortaba. Así es. Yo veo la entrega de la iglesia, una entrega que a pesar de lo que estaba pasando alrededor de ellos, se reunían, no tenían miedo, no tenían esa preocupación de cómo iban a vivir, de qué iban a hacer, pero había esa entrega al Señor. Entonces es algo muy importante que debemos de apreciar como iglesia, o sea que había una entrega total. Gloria a Dios. Pues bueno, muchas gracias por haber estado esta noche en este podcast, hermanos. Gracias a los que nos están escuchando, compártanlo y nos vemos el próximo martes. Bendiciones. Bendiciones a todos.